Bienvenidos al Museo Sefardí, a una parte interesantísima de nuestro programa cultural, que es el ciclo de ponencias, bueno, de ponencia en este caso, porque vamos a ofrecer solo una, pero creo que lo suficientemente completa en el museo como para dar el contenido y la solidez científica que necesitamos a la exposición, que no sé si habéis tenido la oportunidad de conocer previamente, que es un itinerario expositivo virtual, un recorrido por el Toledo histórico más interesante que nos une aquí, al Toledo multicultural que defendemos desde el Museo Sefardí y desde otras instituciones implicadas que voy a mencionar a continuación. Agradeceros que nos acompañéis en cada apuesta cultural y en cada sesión formativa y científica de los ciclos de conferencias del Museo Sefardí. A pesar del calor ya de junio toledano, tras el Corpus, es una buena ocasión también en esta recogida sala que es la biblioteca, parte de la biblioteca del Museo Sefardí, juntarnos, celebrar la cultura y celebrar un valor importantísimo de este museo, que es el valor de la visibilidad de las minorías en plural, no, más allá de las etiquetas que un museo como este pueda a priori tener. En primer lugar, quería, como directora de este museo y en nombre de todo el equipo al cual agradezco especialmente todo el apoyo que da en cada actividad cultural del museo, además de agradecerles que nos acompañen, quería también como directora del museo aprovechar la ocasión, aunque ya se presentó en mayo con motivo del Día Internacional de los Museos, el itinerario expositivo virtual. El primer itinerario expositivo que nos ha reunido, en un primer lugar, a FUNCI, Escuela de Traductores, Museo de Santa Cruz y Museo Sefardí, como 4 ejes grandes de primera colaboración, muy toledanos, ¿no? Espacios patrimoniales y museísticos de nuestra ciudad y de nuestro contexto cultural, al cual se han ido afortunadamente sumando fuerzas, porque la unión hace la fuerza, y la visibilidad de un proyecto así solo se consigue con colaboraciones, ¿no? Entonces, debo agradecer especialmente al comisariado científico que está sentado a mi derecha, a Ignacio y a Sergio, de la Escuela de Traductores y de FUNCI, puesto que ellos han sido el alma de este proyecto, no estoy exagerando ni estoy dejando de decir la verdad. Son los comisarios de un proyecto científico que, como les introduzco, es un itinerario expositivo virtual que nos va a acompañar un tiempo más, unas semanas más, en el Museo Sefardí como espacio principal del proyecto, pero también en otras sedes, Museo de Concilios, con Santa Cruz como colaboración, Museo del Greco, Hospital Tavera, Archivo de la Nobleza, entre otras instituciones, ¿no? Y por supuesto FUNCI y Casa del Temple. Entonces, estoy especialmente orgullosa como directora de este museo, tras los esfuerzos previos que hemos hecho en colaboración y en establecer unos engranajes de la misma, en desarrollar y potenciar una estrategia de sinergias y de redes con FUNCI, más necesarias que nunca, porque el contexto toledano es un contexto de paz, de tolerancia y de entendimiento entre las religiones y entre una cultura simbiótica entre judíos, cristianos y musulmanes, y este proyecto responde a esa filosofía, tanto en el contenido de la exposición que vais a poder ver hoy de la mano de Daniel Muñoz, al cual presentaré ahora, como en el resto de espacios que se han implicado en la ciudad. La unión hace la fuerza y creo que el Museo Sefardí está muy satisfecho y muy contento de que FUNCI y Escuela de Traductores nos hayan ofrecido la oportunidad científica de engranar una exposición coral de todas estas instituciones con el ciclo de conferencias donde cada museo celebramos y presentamos nuestros propios contenidos, ¿no? Les emplazo al público que está aquí, al que está al otro lado, a visitarnos, especialmente en lo presencial, que siempre es mucho más interesante, y a disfrutar de esta ponencia. Eso por un lado. Por otro, el ciclo de ponencias sigue mañana en el Museo del Greco, no recuerdo el título, disculpadme, está toda la información disponible en la página web de mi museo, del museo vecino, de mi vecino. Y por último, debo, además de agradecer la especial asistencia del público que nos acompaña y de los comisarios científicos, a nuestro ponente de cabecera, que forma parte de la red científica del Museo Sefardí. Es un arabista y un hebraísta muy reconocido, su trabajo le avala, no tengo que justificar absolutamente nada. Es doctor por la Universidad de Granada en Historia del Arte y en Filología Hebrea y Árabe, o sea, es una persona cuyo conocimiento traspasa el contexto del Museo Sefardí y lo explica muy bien. Desde hace muchos años, yo creo que llegué aquí con 30 años desde entonces. Yo creo que sí. Daniel Muñoz y yo nos acompañamos con Santiago al principio, lamentablemente Santiago ya no está, pero ahora, en el presente,
con proyectos de diversa índole, ¿no? De divulgación de la colección. ¿Y cuál es nuestra principal pieza de la colección? El edificio como continente y el edificio como contenido, como palabra escrita y simbólica, que es lo que simboliza la sinagoga del tránsito y que es lo que cuenta un relato histórico, porque tenemos inscripciones históricas, inscripciones bíblicas e inscripciones en árabe. Toda esa amalgama de inscripciones, el programa iconográfico y de inscripciones del propio edificio sinagogal, es una lectura que hay que descifrar y que la mejor persona para hacerlo me acompaña aquí en esta mesa. Es el doctor Daniel Muñoz Garrido, un colaborador de programas de investigación del museo y de otros proyectos científicos de esta ciudad, como los cursos de Sefarad, los cursos Toledo Tres Cultura, que organiza la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el propio Instituto Cervantes, por poner un ejemplo. Pero Daniel ha hecho en diversos foros del museo, conferencias en el pasado, otras explicaciones, y tienen el material en nuestras redes de YouTube, sobre todo, un contenido pues muy interesante que les puede dar un mensaje completo con la ponencia de hoy, que seguro es una nueva vuelta de tuerca y una buena aportación al programa iconográfico y de inscripciones. Él va a leer el edificio, va a leer el museo, y nosotros, me incluyo, lo vamos a disfrutar. Sin más, no me quiero extender porque si no se nos va el tiempo, y aquí el verdadero protagonista es Daniel y el edificio y el museo. Sin más, vamos a disfrutar de este proyecto cuya filosofía refleja lo que es el Museo Sefardí hoy en día. Un contexto cultural poliédrico donde judíos, cristianos y musulmanes establecieron sus ejemplos de historia y donde hay que leer todas las partes de un edificio que solo se entiende en ese contexto. Muchísimas gracias y Daniel, Dani, te doy la palabra y te dejo ya con todo el protagonismo, que es lo que se merece esta conferencia. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen, por esta presentación tan cariñosa. Gracias por invitarme y por contar conmigo. Y gracias especialmente también por haber hecho la conferencia en el Museo Sefardí, porque hasta ahora siempre había hablado en otros lugares y la verdad que, bueno, aunque es la parte nueva del museo, pero no deja de ser simbólicamente para mí algo muy especial. Antes de empezar, querría decir, porque no quiero que se lleven un chasco, que yo soy doctor en cultura árabe y hebrea, pero no hablo árabe, hablo hebreo. Porque voy a leer algunas palabras en árabe y a lo mejor hay alguien que sabe árabe y dice, oye, pues le han regalado el título porque, porque no pronuncia muy bien. Así que nada, bueno. Voy a comenzar la charla primero haciendo una pequeña introducción y después hablaré de usos que se dan al hebreo en la sinagoga, es decir, qué sentido le dan el que haya inscripciones que sean en hebreo, qué aporta ese idioma a lo que se quiere decir, y luego seguiré con el mismo orden, pero con el árabe, porque el que haya inscripciones en un idioma o en otro tiene que ver con lo que se quiere decir, porque aportan matices diferentes. Vale. La Sinagoga del Tránsito cuenta con un extenso repertorio de inscripciones hebreas, en su mayoría son citas bíblicas, y al juntarse componen un texto nuevo. Hablaremos de eso cuando luego visitemos la sinagoga, porque es algo que hasta relativamente hace poco tiempo se pensaba que como eran inscripciones hebreas bíblicas, pues simplemente eran textos bíblicos y no había mucho más que rascar, pero al ser diferentes citas que se juntan, se crea un texto nuevo, ¿no? Hablaremos de eso después. Por otro lado, hay otro tipo de inscripciones que se han denominado en la bibliografía sobre la sinagoga como históricas, que son inscripciones que no son bíblicas, pero que hacen referencia a la fundación del edificio, de ahí el que se les denomina históricas. Y finalmente este repertorio de inscripciones se complementa con una serie de inscripciones en árabe que hay en la sinagoga. Las inscripciones en árabe son frecuentes en edificios cristianos del siglo XIV y se pueden contextualizar dentro de una moda en la que las élites cristianas admiraban la cultura, la sofisticación y el lujo de la cultura andalusí. Por ejemplo, este es el Palacio de Pedro I en Sevilla y pues está decorado al gusto andalusí, pero también con inscripciones árabes. O sea, en las inscripciones árabes hay una moda en este momento
para la decoración de edificios, ¿no? Muestra de ello no son solo los palacios o los conventos, que también están decorados con esta técnica de decoración en yeso y con inscripción mocárabes y demás motivos decorativos nazaríes, junto con inscripciones, sino también incluso telas y ropajes que han llegado a día de hoy, que los usaban la nobleza cristiana e incluso a veces obispos o arzobispos. Es decir, hay una admiración, hay un deseo de poseer estos objetos que vienen de Al-Ándalus porque se consideran que son de lujo y exuberantes, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, es una pieza del museo, perdón, eh, sí, bueno, sí, este es de las huelgas de Burgos, es un cojín bastante famoso, pero que también probablemente producido en Al-Ándalus, pero también con inscripciones en árabe, ¿no? Las inscripciones de la sinagoga en árabe y en hebreo tejen un mensaje relacionado con la identidad colectiva, la religiosidad, el prestigio, el linaje. Y en este entramado, la utilización del árabe y el hebreo aportan matices al mensaje que se quieren transmitir. Es decir, hay una razón de por qué se elige para determinadas cosas el hebreo y para determinadas cosas el árabe. Voy a comenzar hablando sobre los aspectos o matices que aportan los textos en hebreo. Evidentemente, el hebreo es el pilar fundamental y el hilo conductor de la identidad judía, ¿no? Funciona como un puente histórico, cultural, espiritual, a lo largo de milenios y a lo largo de distancias geográficas. Los judíos podían vivir en diferentes lugares de Europa, del Mediterráneo, hablaban idiomas diferentes, tenían culturas diferentes, pero el conocimiento del hebreo, el rezar en hebreo, es un nexo de unión. Entonces, la lengua hebrea, junto con la religión, pues podríamos decir que son los dos elementos de la columna vertebral de la identidad judía. Como he dicho, los judíos a lo largo de la historia, que han estado en diferentes contextos y países, pues hablaban griego, árabe, castellano, catalán, etc. Pero siempre mantuvieron el hebreo como lengua de rezo y también para el estudio de los textos sagrados. La lengua hebrea es también un símbolo de continuidad y memoria, porque la lengua es un símbolo de la supervivencia también del pueblo judío, porque si la lengua se sigue hablando es porque el pueblo judío ha sobrevivido, sus hablantes han sobrevivido. No me voy a remontar solo a, por ejemplo, la Alemania nazi, sino a lo largo de la historia el pueblo judío se ha enfrentado a otros intentos de exterminio y la lengua hebrea también tiene ese sentido de continuidad y de identidad, ¿no? Las inscripciones, como he dicho, pues las inscripciones en hebreo se juntan en la sinagoga y transmiten estos valores identitarios, ¿no? Hablaremos de eso después cuando vayamos a ver la sinagoga después de la conferencia, ¿no? Porque mejor verlo en directo ya que lo tenemos aquí al lado, ¿no? El hebreo como identidad religiosa, pues simplemente es obvio que la Torá y el Tanaj están escritos en hebreo. Y no solo eso, sino que para la tradición judía Dios habla en hebreo, porque según el Génesis, Dios crea con la palabra y el texto comienza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Es decir, y Dios en un principio separó el cielo de la tierra. Para los judíos el hebreo es la lengua con la que se crea, es decir, también tiene ese valor. El que el texto esté en hebreo también implica todo este cosmos religioso, está implícito también en el uso del hebreo. Obviamente es un reflejo, es un elemento central de la religiosidad judía e incluso se lee cada día un fragmento de la Torá hasta que se hace una lectura completa. Es decir, todo eso cada día
tenemos que pensar que en la Edad Media no hay personas que no crean o personas que no sean religiosas. Eso está constantemente en el día a día. Los judíos van todos los días a rezar, entonces todos los días escuchan hablar en hebreo, todos los días ven esas inscripciones en hebreo. Incluso el hebreo tiene un papel importante en aspectos de la vida de un judío, como que el tránsito de ser niño a ser adulto es el día que un niño lee por primera vez en la sinagoga. Entonces el hecho de leer, el hecho de hablar, de pronunciar esa lengua, también tiene un valor simbólico en ese tránsito de niño a adulto, ¿no? Así que el hebreo en realidad está presente, la lengua está presente en muchísimos aspectos de la identidad religiosa y colectiva del pueblo judío. La sinagoga, como he dicho antes, los textos bíblicos no son, exceptuando un salmo que está íntegro, que es el 111, todos los demás textos están cogidos un fragmento de aquí, un verso de acá, y se compone un texto nuevo. Ese texto nuevo en hebreo lo que transmite es un mensaje sobre la creación del mundo y la acción de Dios como creador. Pero como he dicho, lo veremos después cuando termine la conferencia, ¿no? El hebreo también tiene un uso político en la sinagoga, vinculado al linaje y al prestigio de Samuel Aleví. Samuel Aleví fue, de la mano de Pedro I, pues probablemente el cortesano más poderoso del momento. Y también, para ser justos, Samuel Aleví hizo que Pedro I fuera un rey con autoridad, porque llegó al trono siendo un niño, y cuando decidió tomar las riendas del reino, pues no lo tuvo fácil, y Samuel, la verdad, que le ayudó bastante en tomar las riendas del reino. Así que en la placa fundacional de la sinagoga, que está dividida en dos partes, una a cada lado del ejal, esta es la parte derecha, el texto hace referencia a las relaciones que tiene Samuel Aleví con el rey. Estas relaciones son marcarlas en hebreo, mostrarlas en hebreo para un público judío, pues tienen su sentido porque en este momento la cercanía al rey pues es un elemento de prestigio que hay que mostrar, del que hay que alardear, podríamos decir. Samuel Aleví era el almojarife de Pedro I y por tanto tenía estas relaciones de privilegio con el rey. Así que cuando en el texto de la inscripción hace referencia a estas relaciones, en realidad Samuel lo que está es usando el hebreo para el público judío y mostrarse como un cortesano poderoso en una sociedad como es la medieval, que era una sociedad estamentada, donde el rey está en la cúspide, pero los nobles son los siguientes en el escalafón. Samuel Aleví, como judío, no podía ser noble, porque la nobleza solo es cristiana, pero nadie le iba a poder prohibir revestirse de toda la simbología de ser noble, podríamos decir. El texto dice: halló gracia y favor a los ojos de la gran águila, grande de alas, hombre de guerra y hombre de batalla, cayó y su terror sobre los pueblos, su nombre es grande entre las naciones, el gran rey nuestro señor y dueño, el rey don Pedro. Hallar gracia a los ojos de la gran águila, el rey don Pedro, significa ni más ni menos que Samuel ostenta poder, ocupa un lugar destacado en la escala aristocrática, es decir, la posición que ocupa dentro de la corte en la sociedad judía de la Castilla del siglo XIV es un atributo a reconocer y Samuel Aleví lo quiere mostrar. Así que utiliza el texto en hebreo para mostrarse ante sus correligionarios como un destacado cortesano. Aquí se utiliza el hebreo en ese sentido, vinculado a la política, al poder y al linaje. La inscripción que transcurre... perdón. Vale, sí, perdón. La inscripción que transcurre por el otro lado de la placa fundacional, podemos apreciar que Samuel Aleví es representado como un rey en el exilio que cuida de su pueblo, y para ello alude en varias ocasiones a la nobleza del linaje
de Samuel, pero de la diáspora de Israel, es decir, del linaje que tiene sus orígenes en Israel, en la tierra bíblica. Dice el texto: suscitó Dios entre nosotros jueces y príncipes para salvarnos de la mano de enemigos y opresores. Aun cuando no hay rey en Israel, no nos ha dejado sin un redentor. Él es la fortaleza de la torre, igual a la cual, desde el día del destierro de Ariel, no ha surgido nadie en Israel, de la cadena, del linaje, noble entre los nobles del país, uno de los principales y poderosos que se mantienen en la brecha, la rueda del carro de la grandeza, base del imperio y del poder, para fama y gloria y alabanza. Su nombre es conocido en Israel. Desde que se hallaba en su tierra, se mantuvo entre los reyes para estar en la brecha, y busca el bien de su pueblo, cabeza de la cautividad de Ariel, y escogido de los príncipes, corona de verdadera gracia y grande entre los judíos. Todo esto de Samuel a Leví, ¿vale? Entonces, por un lado se ha presentado como que es un cortesano que está casi mano derecha del rey, y en el otro texto, en hebreo, se está mostrando como un noble descendiente de los reyes de Israel que cuida de su pueblo, podríamos decir, un rey en el exilio. Si tiráramos, Samuel es una Leví, es decir, su apellido es del linaje del rey David. Podríamos decir que si lo traspasamos a España sería un Borbón, ¿no? Entonces, claro, él sabe que tiene ese apellido y está jugando con eso, se está mostrando, lo hace en hebreo conscientemente, porque no tendría la misma fuerza si lo hubiera escrito en castellano, ¿no? Aquí el hebreo tiene ese matiz, ¿no? De hecho, el texto continúa y la inscripción ya termina de hacer ya no se anda con pequeñeces, y dice: él es el pilar derecho sobre el cual se basa la casa de Leví y la casa de Israel. ¿Quién puede enumerar sus alabanzas y sus cualidades y sus hechos? ¿Quién puede contar y quién puede llegar al fin de sus laúdes? Él es la diadema del imperio y del tesoro de la gloria que estuvo al comienzo de la serie, es decir, del linaje, príncipe entre los príncipes del cuerpo levítico, Samuel a Leví, es decir, príncipe de los príncipes de los Leví, es decir, de la dinastía del rey David. No hay nadie, se está claramente presentando como un rey en el exilio. Lo hace en hebreo conscientemente. Si lo hubiera hecho en árabe o lo hubiera hecho en castellano, no tendría la misma fuerza. Lo hace en hebreo porque transmite una fuerza, el que lo haga en hebreo le da una solidez al argumento mucho mayor, ¿no? Vale, perdón. Voy a hablar ahora del árabe, voy a empezar a hablar del árabe. Y por qué hoy en día nos puede parecer raro que haya en una sinagoga inscripciones en árabe, ¿no? Pero tenemos que pensar que a lo mejor lo estamos viendo con nuestros ojos de hoy en día y no con la realidad en la que la gente se miraba en la Edad Media, ¿no? La mayor parte de la población judía en la península ibérica durante la primera parte de la Edad Media vivían al Andalus y se habían arabizado. Su lengua materna era el árabe, tanto cristianos como judíos, y habían participado de todo el mundo cultural andalusí, filosofía, poesía, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una escultura de Maimónides en Córdoba. Y sin ir más lejos, Maimónides, su célebre obra Guía de Perplejos, que es un pilar del judaísmo, es decir, está considerada una obra esencial para cualquier persona que estudie judaísmo, pues fue escrita en árabe, porque era la lengua materna de Maimónides. El libro acabó teniendo tal repercusión, tal importancia, que para que lo pudiera leer todos los judíos lo tuvieron que traducir al hebreo, pero la lengua materna de Maimónides era el árabe y la lengua en la que escribió el libro fue el árabe. Así que el libro fue traducido por este otro traductor, que era un granadino, Ibn Tibón, Samuel Ibn Tibón,
y tradujo la obra. Además es muy interesante porque como el libro era muy importante y se le daba mucha importancia a la traducción para que no hubiera errores, se conservan cartas que se escribía Ibn Tibón con Maimónides cuando tenía dudas sobre si una palabra tenía un sentido o un matiz determinado. Y algunas de estas cartas se han encontrado incluso en la Geniza del Cairo, ¿no? Porque Maimónides acabó su vida en el Cairo, ¿no? Así que cuando llegan cuando a mediados del siglo XII los fundamentalistas almohades toman el control del Al-Ándalus, pues hay una serie de migraciones donde la mayor parte de la población judía que vivía en Al-Ándalus acaba migrando a los reinos cristianos. El árabe, en este sentido, cuando se usa en la sinagoga, pues en realidad se quieren mostrar estas raíces andalusíes. ¿Por qué? Primero porque se sentían orgullosos de la cultura judía de Al-Ándalus. Tenemos que pensar que los grandes poetas, los grandes filósofos, los grandes científicos judíos se habían dado en Al-Ándalus. De hecho, se considera hoy en día los siglos de oro del judaísmo. Entonces, se sentían primero orgullosos por ellos mismos. Pero por otro lado tenemos que pensar, como he dicho al principio de la charla, que Al-Ándalus está de moda en esta época. Es decir, se están decorando palacios al modo andalusí. Los nobles se están vistiendo con telas que vienen de Al-Ándalus. Entonces, tiene todavía mucho más sentido decir, oye, que yo vengo de allí, porque era un sitio que se consideraba un sitio sofisticado, de lujo, etcétera, ¿no? Así que las inscripciones en este contexto también tienen un sentido de reivindicar la procedencia de estos judíos. De hecho, muchos judíos que vivían en Toledo y en otras zonas de Castilla mantuvieron el árabe no como lengua cotidiana, pero sí se preocuparon de mantenerla. Sabían leer, sabían escribir en árabe. Por otro lado, nos puede llamar mucho la atención que el árabe tiene un uso espiritual en la sinagoga. De hecho, hay 2 inscripciones en la galería de mujeres, estos 2 tondos, con inscripción en cúfico que dice Dios es único y con cursiva andalusí Dios es grande, ¿no? Nos puede llamar la atención que se alabe a Dios en una sinagoga con fórmulas que son árabes, ¿no? Pero tenemos que pensar que también formaba parte del bagaje cultural de los judíos castellanos que, ya fuera real o no, querían hundir sus raíces en Al-Ándalus. La otra inscripción de la sinagoga que está en árabe está parcialmente perdida, es la puerta de la galería de mujeres y debía de tener en el dintel una inscripción en árabe de la que solo se ha conservado el final, que se puede leer Alá, Dios. Desde nuestra óptica puede resultar raro que se alabe, como he dicho antes, a Dios con fórmulas árabes en una sinagoga, pero todavía nos tiene que parecer mucho más sorprendente una inscripción que está en la sinagoga de Córdoba, donde no solo se alaba a Dios con fórmulas árabes, tipo Dios es uno o Dios es grande, sino que aquí estamos hablando de que hay un verso de un salmo traducido al árabe decorando una sinagoga. Nos puede parecer totalmente rocambolesco, ¿no? Pero esto está en el hueco de la Teba, en la sinagoga de Córdoba. La sinagoga de Córdoba es casi la hermana pequeña de tamaño de la del Tránsito. Son primas hermanas, se parecen, son de la misma época y se parecen muchísimo en la estructura, en la decoración, etc. En este panel que está en el hueco donde estaba anclada la Teba, está el Salmo 22, 29, y dice, pues de Yahvé es el reino y él domina en las naciones. Esto nos puede parecer raro, pero lo tenemos que entender como una consecuencia de la propia expansión del Islam. El Islam, cuando va conquistando territorios y los dhimíes, es decir, judíos y cristianos, acaban dentro de una sociedad islámica con un estatus de cierta inferioridad,
pero que dependiendo del momento histórico tuvieron mejores o peores condiciones de vida, como he dicho antes, se arabizaron, especialmente los judíos, pero los cristianos también. Así que su lengua cotidiana era el árabe y dependiendo del nivel educativo que tú tuvieras o de los recursos que te permitieran tener una educación mejor o peor, pues la verdad que no hablabas mucho hebreo, ni sabías mucho hebreo. A lo mejor el día que habías hecho el bar mitzvah, si eras el hijo del panadero, pues a lo mejor te habías aprendido de memoria el trocito que tenías que leer, porque no tenías la posibilidad de que te dieran una educación para, a lo mejor para leer o mal leer, pero sin entender muy bien qué estabas leyendo. Así que con el paso del tiempo, el común de la población, tanto de cristianos como de judíos, perdieron la posibilidad de entender los textos bíblicos, es decir, la Biblia, la Torá o la Biblia, si eran cristianos o eran judíos, en la lengua original. Así que empezaron a circular versiones de la Biblia en árabe, pero muchas de estas traducciones eran traducciones un poco de andar por casa. Y esto era muy peligroso porque en la Edad Media siempre, bueno, y incluso a día de hoy, se le da mucha importancia a cómo se traduce un texto sagrado porque para mucha gente eso luego, de ahí nace la ley, de ahí nace la manera en la que entiendes la vida, la manera en la que entiendes cómo relacionarte con los demás, etc. Por lo que una traducción tenía que ser una traducción buena, una traducción que se ajustara de verdad al sentido del texto, ¿no? Así que hay una primera etapa en la que surgen unas traducciones un poco de andar por casa, hasta que al final dicen, uy, esto no puede ser, porque esto es como el teléfono escacharrado. Uno dice una cosa, luego otro traduce otro, y al final el texto acaba diciendo algo que no tenía nada que ver con lo original. Así que al final le encargan a un traductor que se llama Saadia Gaon una traducción de la Biblia al árabe, y esa traducción se consideró tan buena que la traducción consiguió pues, reconocimiento por parte de la población judía. Y fue el texto fue el texto que usaba la gente que de verdad, leyendo el texto en hebreo, no lo entendía, siendo judíos viviendo en Al-Ándalus. Así que debemos de entender que un texto bíblico, un salmo, traducido al árabe que decora una sinagoga, hoy en día nos puede parecer una excentricidad, pero no deja de ser fruto del devenir histórico de los judíos de la península ibérica. Era algo más del bagaje cultural que tenían los judíos en ese momento. Así que ellos no lo deberían de percibir como algo totalmente extraño. Evidentemente no estaba la sinagoga entera decorada con inscripciones en árabe, pero ese pequeño detalle, en cierta forma, podemos entenderlo como parte de la propia historia de los judíos en la península ibérica. Perdón. El árabe también tiene un sentido político en la sinagoga. En la parte superior haciendo límite con la techumbre mudéjar, pues hay una inscripción en árabe que se repite continuamente, haciendo todo el perímetro de la sala de oración. Y esta inscripción está formada por 4 palabras unidas por la conjunción copulativa ba, y el bloque está compuesto por las palabras al-yum, wal-salama, bal-isra, isa, bal-karama. Perdonar estas patadas que le he dado al árabe, cuya traducción podría ser felicidad, bienestar, gloria y honor. La inscripción no tiene un sentido religioso. Estos 4 conceptos no son epítetos de Dios, no son la clemencia, no es nada que tenga que ver con la divinidad. Son conceptos abstractos que tienen que ver con el poder. La felicidad, la gloria y el honor son los mismos términos que también muchas veces aparecen en la Alhambra vinculados al sultán. Es interesante mencionar también que en el Palacio Nazarí también existen otro tipo de inscripciones más cortas, que son de una única palabra, que se repiten continuamente, como por ejemplo la palabra salud o dicha perpetua, que el que estén continuamente repitiéndose en los muros han llevado al investigador Emilio de Santiago a plantear que había una relación entre los mantras
y estas palabras. Es decir, la repetición continua de estos conceptos en los muros del Palacio Nazarí lo que buscan es, en cierta forma, propiciar esos principios, esos conceptos para los moradores del palacio, ¿no? Volviendo al tránsito, vemos esta inscripción que dice felicidad, bienestar, gloria y honor, pero si vemos abajo, muy borrados, no sé si consiguen ver la silueta de un escudo. Hay una especie de guirnalda, vamos a decir, blanca, ¿no?, que hace con una especie de arco, y dentro se ve la silueta de un escudo, ¿no? Desgraciadamente no vemos el interior porque de cómo estaría decorado el escudo, porque se ha perdido la pintura, ¿no? Es muy posible que este friso de escudos perteneciera al escudo de Samuel Aleví, que junto al lema en árabe formarían un conjunto heráldico, ¿no? Estas frases, de hecho, si lo pensamos, casi suena felicidad, bienestar, gloria y honor, casi suena a un lema regio, ¿no? Tenemos que recordar que hace poco se estaba presentando como un rey en el exilio, ¿no? Y de repente aparece con un escudo y con un lema, o algo parecido a un lema, ¿no? Podríamos pensar que el escudo, porque en otras partes de la sinagoga aparece un escudo, luego lo enseño, aparece el escudo de Castilla y León, que sería el escudo de Pedro I, y también aparece un escudo de un castillo, como si fuera el de Castilla, con dos flores de lis a los lados, ¿no? Podríamos pensar que simplemente una de las figuras del escudo de Castilla y León separada del escudo. Pero este es el escudo de Samuel Aleví. Coge este castillo, le pone estas dos flores de lis y lo usa como escudo personal. Como he dicho antes, él no puede ser noble porque no es cristiano, pero nadie le va a impedir revestirse de toda la simbología de la nobleza. Así que, perdón. ¿Qué sentido tendría, nos tendríamos que preguntar, qué sentido tendría una sinagoga construida por un cortesano de un rey cristiano con su escudo heráldico y con un lema de, vamos a decir, regio o nobiliario, escrito en árabe? ¿Cuál sería el sentido? ¿Por qué escrito en árabe y no escrito en hebreo? ¿Qué sentido tiene? Pues no es al azar. Todos los judíos de la diáspora se sienten descendientes de los deportados por Nabucodonosor o por Tito. Cualquiera de las dos expulsiones es válida. No se acepta otro origen que no sea el palestinense. Ese es el de categoría, ¿vale? Los judíos de Sefarad desde siempre fundaron su identidad en que ellos eran los expulsados de Jerusalén de Abdías 20, un texto de la Biblia. Así que los judíos que llegan a la península ibérica son expulsados, pero son los nobles de Jerusalén. Son dentro de la diáspora la élite, por decirlo de una forma, ¿no? Así que esta tradición que tiene su origen en la Biblia, con el paso del tiempo se le fueron añadiendo textos nuevos que iban agrandando esta tradición, le iban añadiendo matices, capítulos nuevos, etc. Y por ejemplo, por citar algunos, tenemos este texto de Moshe Ibn Ezra. Otra vez voy a cometer un atentado contra el árabe. Kitab al-Muadara wa al-Mudakara, se llama la obra, y en ella tiene un capítulo que él habla sobre la superioridad de la diáspora del Andalus en lo tocante a la composición de poesía, de prosa y de epístolas hebreas sobre otros en respuesta a la quinta cuestión. Este es el título, ¿vale? Es un poco largo, pero es interesante ver cómo de una cita bíblica se acaba construyendo toda una historia de linaje que le da sentido a que el texto sea escrito en hebreo, aquí en la sinagoga.
Esta superioridad se debe a varias razones. La primera de ellas es su origen en las tribus de Judá y Benjamín, según narra el libro al decir: y se levantaron las cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes, los levitas, de toda la ciudad de Dios, es decir, de Jerusalén. Las élites se levantaron y entonces, perdón, y también, y estos son los hijos de la provincia que regresaron al cautiverio, a quienes había deportado a Babilonia Nabucodonosor, rey de la misma, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Descritas son las gentes del estrato honorable. Jerusalén, ciudad santa, sea construida y restablecida con premura, y sus aledaños. Se trata, pues, de los exiliados que salieron de Babilonia y de los otros, que fueron a los países de los cristianos y hacia Al-Ándalus, como narra el libro. ¿Vale? Aquí ya tenemos el primer texto donde ya no es que los expulsados, la élite cultural y los nobles de Jerusalén son expulsados a España, o a lo que se entendía España en esa época, sino que vienen al Ándalus, ¿vale? El texto continúa y dice: y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel, que hay desde los cananeos hasta Sarfat, y de los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad. Aquí vuelvo a citar Sefarad, ¿vale? La nación se trasladó ya a Sarfat, que es como se conoce a Francia, ya a Sefarad, al Ándalus. Aquí vuelvo otra vez a conectar. Dice: en la lengua de los árabes, como gentilicio de un hombre que se llamaba Andalisán. Aquí se inventa una etimología de Al-Ándalus, ¿no? En la época del rey antiguo Izdihamk, no sé, en la lengua de los cristianos Isfanilla, gentilicio también de un hombre que era su señor bajo el dominio de los romanos, antes de los godos, cuyo nombre era Isfán. La sede de su reino era Isfulilla, llamada con este nombre por el nombre de aquel, y entre los antiguos era llamada Isfahan. Intuyo que están hablando de Sevilla, ¿no? Y no cabe duda de que las gentes de Jerusalén a las que pertenece nuestra diáspora, es decir, nosotros, era la más conocedora de la corrección en el idioma y de la transmisión de la ley divina respecto a los demás pueblos y villas, ¿vale? Con este texto lo que quiere decir es que los judíos de Sefarad no son cualquiera, sino que son la élite de la élite de la élite del Israel bíblico. Son los nobles, los intelectuales, los sacerdotes, no van a otra parte, los llevan en el exilio a la península ibérica. Esto parecerá una tontería, pero esto ha sido algo que los sefardíes lo han llevado siempre. De hecho, los sefardíes ya incluso en época medieval, pero ya después de 1492, se han casado entre sefardíes, porque ellos se consideran, vamos a decir, descendientes de los nobles, y los nobles ¿con quién se casan? Con nobles, ¿no? De hecho, si vamos a poner un supuesto, ¿no? Si un chico sefardí se enamorara de una chica askenazí en una ciudad, por ejemplo, vamos a decir Venecia, donde había varias comunidades de diferente procedencia, pues eso no era algo que se celebrara con alegría, eso era un dramón familiar. De hecho, no sé si hay una serie en Netflix que se llama Mi Jerusalén, no sé si alguien la ha visto, que la serie comienza con ese drama, que es que el protagonista se ha enamorado de una chica askenazí, y ahí ya empieza todo el dramón. No le voy a reventar a nadie la serie, pero es interesante de leer, ¿no? Un poco que eso no era, es una tradición medieval, pero que ha durado relativamente hasta hace poco, podríamos decir, ¿no? La obra de Ibn Ezra explica que la superioridad de la diáspora radica principalmente en sus orígenes, que provenían de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín y de los sacerdotes y los levitas del templo, de los que vendría el linaje de Samuel a-Leví. Samuel a-Leví escribe el texto en árabe para mostrar sus orígenes andalusíes. Se ha mostrado antes como un rey en hebreo, pero ahora lo está utilizando el árabe para enganchar con esta tradición. Otro texto que ahonda en esta tradición es este de Abraham ibn Daud, el Sefer HaKabbalah, y
dice esto en relación a los orígenes de Yehudá Anasí y Ben Ezra. Dice, sus antepasados eran de una familia de las principales de Granada, herederos de autoridad y cargos en cada generación en el reinado de Badís ben Jabús, rey bereber, y en el de Jabús, su padre. Según una tradición que había en la comunidad de Granada, ellos habían sido ciudadanos de Jerusalén, la ciudad santa, descendientes de Judá y Benjamín, y no de pueblos o ciudades desmilitarizadas. Pero Rabí Yehudá Anasí y su padre, sus tíos, que fueron 4 oficiales, Yishak, Moshe, Yehudá y Yosef, todos ellos eran de descendencia real y de la nobleza. Aquí tenemos otro texto más donde ya es todavía mucho más claro. Son los descendientes de la nobleza y de la élite cultural de Jerusalén. Así que tiene sentido que si uno se está presentando en una sinagoga como un rey en el exilio y se coloca un escudo, ponga el lema en árabe, porque estos textos están en el ambiente. Es decir, todos los judíos sefardíes, da igual que fueras panadero o fueras almojarife, tú te sentías descendiente de los judíos de Jerusalén. Así que son conscientes de esta tradición. El que el texto esté en árabe es porque le da más peso a esta idea, ¿no? Si la hubiera escrito en hebreo o lo hubiera escrito en castellano, pierde fuerza, ¿no? Esta idea la podemos ver no solo en el texto en hebreo en la sinagoga, sino también en algunas tumbas de la familia Abulafia Aleví, que eran los apellidos de Samuel, donde después de especificar el nombre del difunto y normalmente el del padre, introducen la arabización del apellido Aleví. Y esto no es inocente, no es casual. Por ejemplo, aquí vemos en este epitafio, dice, guárdase en esta sepultura a Rabí Isaac Aleví, hijo del preclaro maestro Rabí Todros Aleví, descansa en el Edén. Ben al-Lavi. Esto es una arabización de Aleví, ¿vale? No es casual, ya ha dicho que se apellida Leví, pero ahora lo dicen en árabe y lo hacen conscientemente, lo hacen con intención. No tiene sentido decir 2 veces el apellido. El cual falleció el 15 de Tebet, bla, 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 Dios, misericordia, tenga piedad de él, ¿no? Así que vemos cómo incluso en algunas tumbas de la familia Aleví Abulafia quieren marcar ese origen andalusí porque conectan con esta tradición que estamos viendo a través de arabizar su propio apellido. Y no es una cosa casual, ¿no? Como digo. El prestigio que aporta el origen andalusí parece estar detrás de la arabización de Aleví, como he dicho, y del sentido que propongo para la inscripción árabe que transcurre alrededor del perímetro de la sala de oración. Esta exhibición orgullosa de los orígenes andalusíes puede llevarnos a pensar que muchos de los miembros de esta ilustre familia se sentían reconocidos en las tradiciones que conectan al andaluz y el origen andalusí con los nobles de Jerusalén. En el caso de la sinagoga del tránsito, a través del escudo, que es de herencia cristiana, aquí también está tomando un símbolo cristiano, pues Samuel se sirve, por un lado, de la heráldica de origen cristiano y de las inscripciones en árabe para mostrar una identidad que busca entroncar con una tradición que, como hemos visto, lo dotaba de un linaje de calidad que justificaba su estatus social, su autoridad y su prestigio, e incluso sus pretensiones de mostrarse como un rey en el exilio. Vuelvo a decir, él es aleví, ¿vale? El hebreo ocupa un lugar central en la cultura e identidad judía, pero como vemos en el caso de la sinagoga del tránsito, el árabe también tenía un sentido en esta identidad, ya que conectaba a los judíos de Toledo con la edad de oro de Al-Ándalus, es decir, por un lado se sentían orgullosos de sus orígenes andalusíes y por otro conectaban a Samuel con el linaje que le dotaba de un prestigio ante su propia comunidad, que él quería presentarse precisamente como un rey ante ellos.
y por eso no lo hace en determinadas ocasiones, lo hace en hebreo, pero luego cuando quiere entroncar con el argumento de que los nobles de Jerusalén llegan al Andalus, le interesa hacerlo en árabe porque cobra mucha más fuerza el mensaje, ¿no? Bueno, es un poco el por qué en algunos casos aparecen inscripciones en árabe y inscripciones en hebreo, aunque a veces toquen los mismos temas, como hemos visto el linaje. Al principio lo ha hecho en hebreo y después lo ha retomado en árabe, ¿no? Bueno, gracias.